Un gusto poder saludarle nuevamente para continuar estudiando nuestra escuela sabática. Ya estamos en la sexta semana de este trimestre, el último trimestre del año, en el cual el Señor quiere también darnos bendiciones. La lección número 6, porque ¿qué nación grande hay? Hoy, ¿cuál es ese pueblo que espera al Señor? ¿Qué era lo que hizo grande al pueblo de Israel, como menciona acá? ¿Qué nación grande hay? ¿Eran ellos, sus méritos personales? ¿O era Dios y su justicia, su presencia, la que hacía esta nación grande? No solamente grande en tamaño, porque en época de Salomón llegó a su máximo esplendor en territorio, sino grande de grandeza. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede hacer grandes hoy? Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo durante esta semana. Le invito para que podamos juntos también orar en este momento. Nuestro Señor y Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros y porque eres fiel al pacto que un día hiciste para con tu pueblo. Que nosotros seamos fieles también a ese pacto. Que tu presencia marque la diferencia en nuestras vidas para hacer tu voluntad, para obrar correctamente como tú lo pides a cada uno de nosotros. Señor, pedimos sabiduría y tu bendición en este momento al empezar el estudio de tu palabra, orando en el nombre de Jesús. Amén. El texto clave para esta semana está en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Los estatutos que llamaban al pueblo a actuar con justicia, los estatutos que eran los que permitían que ellos vivan socialmente o en una sociedad estable. Y sobre todo, la ley de Dios, los 10 mandamientos que reflejan su carácter perfecto y eterno, y que siguen en vigencia hoy y los cuales nosotros también debemos observar para poder vivir plenamente, eran los que hacían grande al pueblo de Israel. En los 3 primeros capítulos de Deuteronomio nosotros encontramos una lección de historia, pero desde este capítulo 4 encontramos ahora un sermón en donde Moisés recuerda al pueblo lo que era necesario hacer, porque ellos cometieron errores y era necesario ahora hacer lo contrario a esas prácticas que habían habituado en su vida. El capítulo 4 comienza con la palabra hebrea, we ata, que se puede traducir y ahora, o ahora pues. Deuteronomio 10:12, un recordatorio de lo que Dios había hecho al guiarlos a este punto. Entonces, ahora pues, deben hacerlo lo que Dios les dice que hagan en respuesta. El primer verbo hebreo, ahora pues, o después de ahora pues, es Shema, oye. Ahora pues, oye, ahora pues, escucha, ahora pues, obedece lo que te envío. En el capítulo número 4 de Deuteronomio, los versos 1 y 2, nos dice, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Oye, pues, está atento a estos estatutos y decretos que van a permitirte tener una vida plena a todo el pueblo y a cada uno como individuo. Por lo tanto, no añadas a esta palabra. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, desde el verso número 17, el Señor Jesús, hablando a los que estaban escuchando el sermón del monte, recordaba: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, porque de cierto les digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hablando de los 10 mandamientos, de su carácter eterno. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Muy parecido a lo que ya por medio de Moisés le decía al pueblo. Pero, ¿por qué esta advertencia a no añadir y a no quitar? Porque hay alguien que está siempre, que está constantemente queriendo tergiversar el carácter del Señor en el hombre mediante la tergiversación de la ley. Usted sabe, es Satanás. El libro Mensajes Selectos en el tomo 2, páginas 133 y 134 dice: Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesaria una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Satanás trata que nosotros veamos la ley de Dios como limitante, como que restringe nuestros derechos. Sabemos que la ley de Dios y guardarla es lo que nos hace verdaderamente libres, pero el enemigo nos dice que no, que es lo contrario, y nos confunde llevándonos al libertinaje. Cuando pensamos en la historia del antiguo Israel, vemos que ellos de diversas maneras se metieron en problemas. Muchas veces por ignorar los preceptos y en otras ocasiones porque ellos añadían en el sentido de introducir prácticas que no estaban, que el Señor no las había pedido. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versos del 1 en adelante, nos encontramos cuando los discípulos del Señor comieron sin haberse lavado las manos. Y ahí vienen los fariseos y enfrentan al Señor. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición al no lavarse las manos? Y el Señor les responde: ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento por vuestra tradición? Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Una práctica también llamada Corbán. Esta práctica, tome asunto, consistía
en declarar que se convertía en ofrenda a Dios cualquier cosa que pudiera aprovechar a alguien con quien se estuviera enemistado. Era un voto condicional y no inmediatamente efectivo. O sea, por si acaso yo me enemiste contigo, por si acaso me enemiste con mis padres, tengo esto en mente. Con lo que puedo ayudarle mejor es Corbán. Era simplemente un modo de cortar relaciones con otro. Aquí, en este caso, es un modo de evadir la responsabilidad de sostener a sus propios padres. No hacía ni lo uno ni lo otro, porque al final aquello no se convertía tampoco en ofrenda. El Señor les menciona, lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es lo que están comiendo, sino lo que sale de su boca. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tome en cuenta también lo siguiente. Al decir que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, Jesús no se propone hacer todos los productos comestibles permisibles o saludables. Tampoco está hablando del lavado literal de las manos. Jesús usa comida literal y el lavado externo como parábola o símbolo de actos externos en comparación con el estado interno del corazón. Revierte así el enfoque de los maestros de la ley que estaban obsesionados con lo externo, mientras que Jesús destaca lo interno, lo moral. El pecado para él arraiga en el interior del ser, en su corazón. Es mucho más fácil mantener la fachada de cristianismo con lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero mientras que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, el Señor mira el corazón. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra intimidad con el Señor? Porque es posible que estemos siendo cristianos correctos frente a los ojos de los demás. Pero no olvidemos, el Señor mira lo que el hombre no puede ver. El Señor mira mucho más allá. Y entonces, estas prácticas de querer aumentar, de querer quitar, llevaron al pueblo a prácticas mucho peores y degradantes. Volviendo nuevamente a Deuteronomio, hay en el mismo capítulo número 4, los dos siguientes versículos, versículos 3 y 4, dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. A todo hombre que siguió a Baal Peor, lo exterminó Jehová tu Dios de en medio de ti. Pero vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Recordando aquello que sucedió con el pueblo. Vamos a buscar números un poquito más atrás, capítulo número 25. Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Y es interesante porque recuerdan ustedes a Balaam. Miren, el astuto Balaam alentó a algunas moabitas para que sedujeran a los israelitas. Había regresado a casa tras su intento fallido de maldecir a Israel, pero volvió para tratar de recuperar su fortuna ayudando a Moab. Y dio con la brillante idea de recurrir a mujeres para invitar a los israelitas a fiestas sacrificiales pecaminosas, donde la carne que se servía resultaba una interesante variación del estricto régimen que Dios les había impuesto, que era necesario para su salud. Su plan dio resultado y los israelitas participaron en el culto idolátrico.
nos menciona acá que Israel, el pueblo, en el versículo 2 del capítulo 25 de Números, comió, se inclinó a sus dioses, y así el pueblo se prostituyó con Baal. El pueblo fornicó. Hoy también es necesario que nosotros estemos conscientes que lo carnal, lo físico, nos lleva a lo espiritual. Es decir, la perversión de lo físico pervierte lo espiritual. La fornicación que ellos cometieron con las mujeres moabitas los llevó a una fornicación espiritual, porque luego de estar con ellas también se hicieron a sus dioses. Y lo mismo sucede hoy. Por eso es necesario que nosotros analicemos nuestra vida. ¿A qué nación pertenecemos? ¿Qué nación tan grande? Somos el Israel espiritual, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que debe llevar el evangelio a su culminación. Israel debía dar testimonio del Dios verdadero, pero en vez de predicar hacia las demás naciones fueron las que lo llenaron de idolatría. Hoy muchos de nosotros, en vez de permitir que el mundo conozca del Señor, estamos trayendo al mundo a nuestros hogares, trayendo al mundo a nuestra iglesia. Nuevamente recordando el acto de fornicación física llevó a la fornicación espiritual. Ahí en el capítulo 25 encontramos que Fines, hijo de Eleazar, se levantó de en medio de la congregación, dice el verso 7, tomó una lanza en su mano, entró tras aquel hombre que estaba en fornicación, los traspasó a ambos por el vientre. Y el Señor dice en el verso 11, Fines, hijo de Eleazar, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Fines había sido celoso en preservar la exclusividad de la relación del pueblo con Dios. Esa relación divino-humana que también hoy debe existir en el pueblo de Dios, semejante a la de un matrimonio. El Señor lo recompensó, prometiéndole que la línea sumo sacerdotal se extendería en su descendencia. Pues Fines era consciente de su testimonio, que él era testigo de Dios, así como el pueblo debía ser testigo de Dios ante los demás pueblos. Y nosotros hoy, ¿a qué pueblo pertenecemos? ¿Qué nación tan grande esta? El pueblo de Dios, el remanente que espera la venida de Jesús en este tiempo del fin. Mucho para meditar con nuestro estudio de esta semana. Mucho para pensar y también para en oración pedir, Señor, ayúdame. Señor, cambia mi vida. Le invito para que terminemos juntos también este estudio en oración. Nuestro Señor y Padre, gracias por tus misericordias. Gracias porque nos permites recordar que tú eres un Dios fiel, justo, verdadero, eterno, y que en tu palabra encontramos la justicia y la verdad. Pido una bendición especial sobre mis amigos, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre tu pueblo, sabiendo que aunque no lo merecemos, tú nos llamaste para pertenecer a Él, a este pueblo grande, para ser testimonio. Si estoy orando con alguien que es consciente que necesita un cambio de vida, que es consciente que su testimonio no está siendo correcto, en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo, que trabaja a cada momento y que quiere tocar nuestros corazones,
que esté dispuesto a dejar que el Señor obre ese cambio maravilloso. Que hagamos nuestra parte sabiendo que tú harás la imposible. Tú obrarás el milagro, Señor. Bendice nuestros hogares también. Y gracias porque sin merecerlo, tú nos ves con ojos de misericordia. Gracias, Señor. Nuevamente, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Pronto estaremos con la segunda parte de nuestro estudio de esta semana.